Vamos a continuar ahora con, sí me escucha, con Alba Patricia. Alba Patricia Causpa es de Cali, Colombia. Ella es madre de 2 hijos, esposa, y junto con su esposo son facilitadores de talleres de enriquecimiento matrimonial. Ella también es administradora con habilidades, con formación en habilidades gerenciales y gestión de talento humano. Y pues también forma parte de la Escuela Bíblica de Gobierno Civil de Jucún, Medellín. Entonces, te escuchamos, Alba. El micrófono es tuyo. Ok, bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero privilegio que el Señor me concede el poder compartir con ustedes estos conocimientos que hemos adquirido en la Escuela Bíblica de Gobierno. El tema para el día de hoy, estoy ya compartiendo la pantalla, ¿se ve bien? Ok. Recursos bíblicos para la creación de riqueza interna y externa y para la transformación de nuestra nación. Vamos a comenzar por el principio, por la palabra de Dios. En Deuteronomio 8:18 dice la palabra del Señor, porque el Señor, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, el Señor, te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, la fuente de la riqueza interna está en Dios, que nos da el poder para hacer la riqueza interna, y la razón que hace, por la cual hace eso, es para que Él pueda confirmar su pacto que ha hecho con el hombre desde el principio. Inicialmente lo hizo con Adán y Eva, cuando dijo, llenen la tierra, sean fructíferos, tomen dominio sobre ella. Luego lo hizo con Noé, luego con Abraham y los patriarcas, y Jesús lo presentó nuevamente cuando nos manda a extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Con su pacto quiere el Señor darnos el poder para crear riqueza interna. No solamente nos da el poder para hacer riquezas materiales o activos perecederos, sino que nos da el poder para hacer riqueza interna, y esta es mejor porque con la riqueza interna podemos producir también riqueza externa, o sea, bienes materiales. Esta riqueza interna es primordialmente lograda a través de las habilidades, del conocimiento espiritual, del carácter desarrollado en la obediencia a la forma de Dios en el manejo de los recursos. Si tenemos entonces riqueza interna, podemos lograr riqueza externa. Ahora, tenemos que Dios nos da los recursos para poder obtener riqueza interna y producir bienestar físico o material. Pues, ¿para qué? Nuevamente, para cumplir el propósito que Él mismo nos ha encomendado. Ahora, los recursos bíblicos para la creación de riqueza interna tienen un propósito de transformación. ¿Cuáles son esos recursos que pueden cambiar nuestra vida, nuestra condición actual y la de nuestra nación? Una visión materialista diría que esos recursos necesitamos más dinero o más capital de inversión o más herramientas, o que necesitamos que las naciones ricas le den a las naciones pobres parte de la riqueza que ellos ya han obtenido, que la compartan o que la distribuyan, o que los gobiernos usen el dinero de los impuestos para rescatar negocios que están en peligro, para subsidiar productores, para subsidiar algunos renglones de la economía, o para dar casas gratis a los pobres, o para financiar parte de ellas, bueno, etcétera. Pero nosotros tenemos una visión bíblica. Nosotros podemos usar los recursos que Dios nos ha dado para producir riqueza. Entonces, esos recursos bíblicos para transformación están distribuidos en estos cuadrantes. Tenemos 2 cuadrantes superiores que corresponden a la gracia común. Eso quiere decir que son comunes para todos los hombres, que todos los hombres redimidos o no, cristianos o no, tienen acceso a ellos. Es igual para todos. Y hay 2 cuadrantes inferiores que corresponden a la gracia extraordinaria que Dios le da a sus hijos, a su pueblo. También los cuadrantes están divididos en
izquierda y derecha. Los dos del lado izquierdo corresponden al hombre interior, o sea que los poseemos dentro de nosotros, y los dos cuadrantes del lado derecho son del hombre exterior, o sea que están fuera de nosotros mismos. Ahora, por la gracia extraordinaria de Dios, algunas cosas disponibles únicamente para sus hijos, ya lo hemos visto, están en la parte inferior, y los hombres hemos sido creados primero que todo a imagen de Dios. Vamos a ver el primer cuadrante. Entonces, a imagen de Dios, todos los hombres hemos sido creados a su imagen. Por lo tanto, todas las personas tenemos gran valor y un gran potencial para ser productores, para ser productivos y para ser bendecidos. Esos hombres, todos tenemos un recurso interno, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cerebro, manos, pies, ojos, sentidos, tenemos la capacidad de procrear. Por lo tanto, todas las personas tenemos gran valor y un gran potencial dentro de nosotros mismos. Esos recursos internos, cada uno es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y nos permite. El siguiente recurso interno de la imagen de Dios es nuestra mente. En nuestra mente tenemos la habilidad para razonar, para pensar, para analizar. Con esto creamos nuestra cosmovisión, o sea, nuestra estructura de pensamiento. Y eso determina la forma como actuamos. La mente es el almacén del capital intelectual, así es como está en el libro de Hombres Libres que estábamos analizando. La mente es el almacén del capital intelectual y ese almacén ha producido a lo largo de la historia el conocimiento, que ha sido fundamental para la historia y para el desarrollo y para toda la producción humana. El conocimiento general viene desde cosas tan elementales, pero tan trascendentales en nuestra historia como son el fuego y la rueda. Son dos cosas que el hombre descubrió para su bienestar y que han sido un motor para nuestro desarrollo. Pero también hay otras áreas del conocimiento como la medicina, la nutrición, la filosofía, la literatura que también han aportado a nuestro desarrollo. Y hay otro conocimiento que es el conocimiento técnico. Este conocimiento se desarrolla sobre todo para el área de nuestro trabajo. La agricultura está allí, la cocina, la construcción, la impresión, las telecomunicaciones, la telefonía, todas las herramientas, la creación de maquinaria, toda la tecnología ha sido creada con la mente humana usando sus recursos internos y los que ya están en el medio. Y la tercera parte de este recurso interno es nuestro espíritu. El espíritu es el núcleo de nuestro ser, es nuestro corazón, dirige nuestra voluntad, dirige las decisiones y las elecciones que hacemos nosotros a diario. Con la voluntad creamos cosas a través de elegir actuar de cierta forma. Con la voluntad determinamos las decisiones que han formado parte de la historia, el avance de la historia del ser humano ha sido formada por la voluntad humana, por lo que hay en su corazón, todo bajo la providencia de Dios. Y nuestra moral y el capital volátil que tenemos proviene de nuestro espíritu. Con la voluntad creamos cosas a través de las cuales elegimos tomar esta o aquella decisión. Así que el avance de la historia ha sido formado por nuestra voluntad. El autogobierno y la prosperidad y la propiedad, o sea, la mayordomía y el trabajo, fluyen desde el espíritu y el capital intelectual. Esta es la conclusión del primer recurso que tenemos, que es la imagen de Dios. Estamos llamados a tomar dominio de la tierra. Ese es un mandato que Dios nos dio. Así que a medida que tomamos dominio de nuestros recursos internos, seremos capaces de tomar dominio de los recursos externos que el Señor nos ha dado. El segundo cuadrante que tenemos de esta gracia común son las semillas. Las semillas son para todos los hombres, redimidos o no, y nos han sido dadas en forma abundante. Son todos los recursos naturales que
que Dios nos ha dado al hombre y los puso en la tierra, además de los recursos físicos que han sido desarrollados por medio de lo que el hombre toma dominio apropiadamente bajo los estándares del Creador. En Génesis 1:31 dice la palabra de Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Así que todas estas cosas están aquí para nuestro bien. Y estas semillas las han separado en 4 capitales que tenemos importantes. El primer capital es un capital ambiental. Ese capital ambiental incluye el agua, la lluvia, los lagos, los mares, todo lo que tiene que ver con el agua. El agua se recicla. Y vimos que, contrariamente a la idea que el mundo nos vende en este momento, por todos los medios, los ecologistas nos dicen que el agua se va a acabar, que los recursos son perecederos, que son limitados, pero la palabra de Dios no dice eso. Dios no solamente es un Dios creador, sino que además es un Dios sustentador, y Él sustenta su creación. Y el agua también es un bien que, aunque es escaso en algunos lugares del mundo, el mismo Dios le da al hombre la capacidad de encontrarlo y de usarlo y de multiplicar. Tenemos el caso de lugares, países desérticos totalmente, como los Emiratos Árabes Unidos, el mismo Israel, que no tienen ríos, ellos no tienen mucha agua, no tienen muchas montañas, están rodeados por agua del mar, por agua salada que no se puede consumir, pero existen plantas desalinizadoras, ya el hombre ha creado eso por todo el país. Y los Emiratos Árabes se precian de consumir un agua de excelente calidad y no la tienen al alcance. El agua de ellos está muchos metros bajo tierra o en el mar. Toman esta agua, la desalinizan y consumen agua potable para el consumo humano perfectamente. Y últimamente hay algo que ustedes pueden encontrar ya en internet, se llama siembra en las nubes, siembra de nubes, yo también lo acabo de mirar, es maravilloso. Ellos toman una avioneta y la cargan con sal y subenlo en ciertos lugares, suben hacia la parte más alta que pueden y allí sueltan esta sal. Y esta sal lo que hace es que condensa el aire y produce nubes y descarga lluvia. Y estos lugares donde descarga esa lluvia, ellos han construido unos embalses, unas represas, y en estos lugares hay agua. Y cuando tú vas, tienen acumulado cantidades de agua dulce para el consumo humano. Es algo maravilloso que el hombre ha hecho gracias a que existe el recurso y que Dios le da la capacidad para aprovecharlo. Entonces, estos recursos ambientales son ilimitados, son abundantes. También nos da el sol que produce luz, calor y energía, y cada vez la tecnología nos permite encontrar más formas de aprovechamiento del sol. Tenemos rocas y minerales, metales y cerámicas y estos productos que están en la tierra, que todavía en este tiempo hay muchos de esos minerales que se están apenas descubriendo. Por ejemplo, en el año 2010 fue encontrado un mineral que se llama el grafeno. Resulta que el grafeno es un tipo de carbono muy puro, que es 200 veces más resistente que el acero y 5 veces más liviano que el aluminio. Está en la calidad de este producto que lo usan para crear celulares, pero ya no rígidos como estos, sino maleables y supremamente delgados. Y también lo usan para el blindaje de los carros, porque ustedes ven en este momento tenemos carros blindados que son muy pesados, pero con este producto, con este mineral, el blindaje sería muy liviano. Entonces, todavía estamos descubriendo elementos como esos. Dios tiene cosas ocultas, dice que es de Dios es esconder cosas y de los reyes escudriñar y encontrarlas. Y Dios nos ha permitido al ser humano encontrar minerales todavía en este tiempo y está en grandes cantidades en la naturaleza. ¿Y cuántos más habrá todavía por descubrir? Tenemos además plantas y animales que se reproducen abundantemente en las condiciones apropiadas. Y todos son para el beneficio del ser humano, para producir alimentos, madera, para la construcción, para medicina, existen microorganismos que desarrollan cosas de la ciencia para la salud. Tenemos también otro capital ambiental que es el tiempo, el cual debe ser muy bien redimido por los hombres, porque tenemos todos el mismo tiempo, las mismas horas del día, pero la diferencia en el uso hace la diferencia en la prosperidad de las personas.
Tenemos la luna y las estrellas para la navegación del hombre y de los animales. Tenemos diferentes colores y texturas diversos que están en toda la naturaleza. Entonces Dios ha creado todo de tal manera que son recursos renovables con un sinfín de usos que aún se están descubriendo. Y el potencial para crear riqueza es vasto y es incalculable. Y es tan vasto que hay ejemplos como el del señor George Washington Carver. Resulta que este hombre descubrió más de 300 usos para el maní. Y uno de esos usos fue la leche del maní. Y resulta que en África, a principios del siglo pasado, estaban muriendo muchas personas de hambre por la gran sequía y por las condiciones que ellos tienen, adversas. Y gracias a que la tierra permite que se produzca maní y a este descubrimiento del señor Carver, con esta leche del maní se pudieron salvar cientos de vidas de niños africanos allá en ese tiempo. Cuando a él le preguntaron, él es un hombre cristiano, fue un hombre creyente del Señor, que de dónde había sacado la idea para toda esa cantidad de descubrimientos que había hecho, él dijo que de un antiguo libro, que de la Biblia, porque leyendo la Biblia él tenía la dirección de Dios para todo su trabajo. Y asimismo está disponible para nosotros toda esa producción. Entonces tenemos el capital ambiental. El segundo capital que tenemos como parte de recurso, no quiere pasar esta página, perdón, es el capital social. Son todas tus relaciones interpersonales. El capital social es la habilidad de impactar la sociedad y el futuro a través de los niños, familiares, amigos, compañeros, iglesia, asociaciones voluntarias, maestros. La familia es el más importante, la familia es el núcleo, la base fundamental de la sociedad. Pero no solamente eso, es el lugar a donde llegamos a acogernos después de las crisis, las tragedias nacionales, las tragedias naturales, las pérdidas, las quiebras e incluso después de la guerra. La familia ha sido el sustento de las naciones después de la guerra y ha sido lo que los ha hecho salir adelante. Entonces, este capital es muy importante y en lugares como la iglesia, las asociaciones voluntarias, son personas que nos asisten, son una bendición para todos porque ellos nos ayudan a cumplir nuestra misión en la tierra. Estas relaciones proveen soporte, apoyo, entrenamiento, comodidad, sabiduría, conocimiento, bueno, muchos más. Ahí están nuestros maestros también que nos enseñan. Eso también es parte del capital social, nuestras relaciones. Y muchos de los que nos encargamos de negocios en el mundo secular, pues también podemos ver que las relaciones interpersonales muchas veces nos abren puertas que de otra manera no podrían funcionar. El tercer capital que tenemos es el capital físico. El capital físico es la infraestructura de una sociedad. Tenemos edificios, carreteras, puentes, represas, sistemas de agua, sistemas de recolección de basuras y de tratamiento de aguas negras, sistemas de electricidad, de comunicación, de información, de tecnología. También tenemos posesiones personales, tenemos una casa, una ropa, unas herramientas en la casa, unos vehículos. Todo esto gracias a que el hombre ha trabajado en toda la historia de la humanidad. Entonces, ese capital ha sido acumulado durante todo este tiempo y ahora está disponible para nosotros. Es por eso, por el trabajo del hombre. Y el cuarto capital que tenemos dentro del segundo cuadrante de los recursos es el capital institucional. Estas son todas las organizaciones que están disponibles para nuestro servicio. Algunas no sirven mucho, pero todas las podemos utilizar. Tenemos los servicios gubernamentales, las leyes, la defensa civil, los cuerpos de bomberos, los mercados, las tiendas, los bancos, las instituciones financieras. La moneda es un capital supremamente valioso para las naciones y para las personas, los derechos de propiedad, todos los derechos notariales y todo el sistema de justicia, el sistema de policía, de la defensa de la soberanía de las naciones. Eso es un capital institucional. Entre todo eso, el mejor capital, el más valioso que una nación posee, es el capital humano. Son las personas que aprenden a usar sus recursos internos, los que mejor saben usar y tomar los recursos externos.
el capital humano es la verdadera riqueza que tiene una nación. Las semillas por sí solas, o sea, los recursos son importantes, pero esos recursos provienen de las personas que han reconocido y han utilizado sus recursos personales internos como el cuerpo, la mente y el espíritu. O sea que solo tomar semilla y distribuirla va a ser muy poco por la transformación de una nación. Simplemente pasar la semilla de una mano a otra o de una nación a otra no produce riqueza ni produce transformación. Es necesario enseñar a las personas cómo tomar dominio de sí mismos, cómo tomar dominio de sus recursos internos. Y son esas personas que aprenden a usar esos recursos internos las que mejor saben usar los recursos externos. Ahora, entonces estamos viendo que todo hombre, salvo o no, tiene estos dos recursos que son de la gracia común del Señor, la imagen de Dios y la semilla. Ahora vamos a ver los que son producidos por la gracia extraordinaria. Los hijos de Dios tenemos mucho más que esto. Hemos sido provistos de esa gracia extraordinaria del Señor. Entonces tenemos una dotación espiritual. Dice Colosenses 1:29, y es muy importante que lo tengamos presente este versículo, porque el Padre dice, su poder, dice el apóstol Pablo, su poder, o sea, su energía, trabaja asombrosamente en mí. Este poder, esta energía de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Y nos ha provisto salvación en primer lugar. Una nueva naturaleza, un corazón de carne, nos ha provisto de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que nos guía al camino que debemos seguir, la manera en la que debemos actuar. También nos ha dado la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad, que es la que nos conforta, que es la que nos alienta, la que nos da, no tenemos el recurso de la palabra de Dios para recurrir a ella en todo momento de nuestra vida. Tenemos una comunidad cristiana, que son nuestros hermanos en la fe, que son las personas que tienen nuestros mismos desafíos. Y tenemos un llamado o vocación. Ese es un capital importantísimo, porque es parte del equipamiento que Dios nos dio para cumplir propósito en esta tierra, ese llamado. Y estamos cada vez aprendiendo a usar más y más estos dones espirituales, esta dotación que el Señor nos ha dado. Pero adicionalmente Dios le ha dado a su pueblo señales y prodigios. Y Él trabaja sobrenaturalmente para nosotros. Podemos verlo en el área personal. Y podemos ver cientos de casos de estos en la palabra de Dios, en toda la historia. Solamente para nombrar casos en los cuales Jesús hizo estas señales y estos prodigios. Él dio provisión milagrosa mediante el alimento de 5,000 personas, de unos pocos panes y unos peces. Eso está en Marcos 6:30 al 44. Sanidad de los enfermos, en medio de todos los casos en los que sanó al paralítico de Betesda, en Juan 5, del 1 al 8. Resucitó muertos. El más sorprendente de todos fue el caso de Lázaro, que está en Juan 11, del 38 al 43. Expulsó demonios en varias oportunidades. El endemoniado gadareno es el más típico, que podemos ver en Lucas 8, 26 al 39. También pagó impuestos, mandando a Pedro a sacar un pez y de ese pez sacar una moneda para pagar los impuestos suyos y los de Pedro. Eso está en Mateo 17, 27. Pero también en forma personal podemos ver el cuidado y la dirección y la provisión providencial de Dios en nuestras vidas en muchas formas. Y seguramente cada uno de nosotros ha tenido esas experiencias. Pero no solo en lo personal, sino también en lo nacional. En la historia de la humanidad, estamos documentados de cientos de casos. Hay incluso un libro que ahorita no recuerdo su nombre, donde narra en muchas ocasiones en las que Dios de una manera providencial actuó en pro de la extensión de su evangelio, en la preservación de sus hijos y en la preservación de las naciones. Relata cómo liberó al pueblo de Israel de Egipto con señales y prodigios, incluyendo el paso del Mar Rojo, para dirigirlos de allí a crear una nación nueva, que fue la primera república, la República Hebrea. Luego tenemos la derrota de la Armada Española en 1588. Este fue un evento
que conllevó al crecimiento del protestantismo en toda Europa. Y luego, en 1755, tenemos la preservación de la vida de George Washington en la batalla de Monongahela. Este hecho llevó a la preservación de toda una nación. El libro se llama Providencia en la Historia Americana. En este libro, el señor George McDowell relata junto al otro coautor varias situaciones similares. Entonces, en la medida en que nosotros, el pueblo de Dios, busquemos a Dios en oración, podemos ver de primera mano que todas estas cosas pasen y podemos ser testigos de primera mano de estos señales y prodigios. Nosotros, los padres de América, buscaron a Dios en oración. El mismo George Washington, que es el padre de América, el padre de la libertad, conocido como tal, él buscaba a Dios en oración. Fue un hombre bendecido altamente. Él escribió en su diario esto que les voy a leer. Por la dispensación de la gracia de Dios, y yo he sido protegido porque tenía una alta probabilidad de ser muerto. En esta batalla de 1755 intentaron matarlo varios franceses que estaban del otro lado, orden de matar a los generales, a los líderes de los pelotones, y él era uno de ellos. Y 15 años después de este evento, un indígena habló con George Washington y le dijo, le dijo, tratamos de matarte, yo te recuerdo a ti. Concluimos, dijo el indígena, que vives una vida bajo la protección del Gran Espíritu. Dios guardó su vida providencialmente porque tenía planes para él, para que fuera el líder de una gran nación y que se convirtiera en el líder de todas las naciones de la tierra. Y así fue. Entonces hemos podido ver la mano providencial sobre George Washington con un propósito fundamental del Señor. Los padres de América, los primeros peregrinos que llegaron a bordo del Mayflower buscaron a Dios en oración. Los padres fundadores de América que en el primer Congreso de los Estados Unidos buscaron a Dios en oración y como consecuencia de ello hubo avivamiento y ha habido reformas y la protección angelical y providencial de Dios para sus hijos. Esta protección providencial es algo que todos tenemos y que muchas veces no sabemos que está actuando en nosotros, ni cuántas veces sabemos que Dios nos haya protegido. La providencia de Dios es como el aire que respiramos. Ni siquiera lo notamos, pero está allí. Siempre deberíamos estar agradecidos, no solo por las cosas que sabemos que ha hecho el Señor sobre nosotros, sino por las que ignoramos. Cada día en oración deberíamos estar nosotros delante del Señor, dándole gracias por toda esa providencia. Aquí tengo el caso del señor Benjamin Rush. Resulta que en la historia americana hay tres personajes que son fundamentales en esta historia. Uno es el señor Benjamin Franklin, otro es el señor George Washington y el otro es Benjamin Rush. Benjamin Rush escribió esto que les voy a leer textualmente. Sin importar cuán insuficiente parezca, no puedo ayudar, añadiendo reconocimiento de la buena providencia de Dios al haber preservado mi vida de los accidentes, aún escalando y bajando escaleras, y de los peligros en las calles, en los lugares más solitarios, a altas horas de la noche, durante el curso de toda mi vida. Benjamin Rush fue un politólogo, escritor, historiador, fundamental en el inicio de la nación americana, y si un hombre como este se podía arrodillar y escribir esto y depender de Dios cada día en oración, nosotros tenemos con mayor razón que hacerlo, depender de Él permanentemente en todas las áreas de nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios cada día que termina, porque finalizó el día. Y
tenemos entonces que estar muy conscientes de la providencia de Dios en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo en cada momento. Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para crear gran riqueza interna y transformar nuestra nación y transformar nuestra condición. Entonces ya vimos que nos ha dado unos recursos que son de su gracia común, que somos hechos a la imagen de Dios, que tenemos semillas abundantes en todos los capitales, que tenemos una dotación espiritual que es única para nosotros como sus hijos y que podemos ver señales y prodigios permanentemente que vienen de su gracia extraordinaria. Entonces Dios nos ha dado abundantes recursos. En 2 de Pedro 1:3 dice la palabra del Señor. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través de nuestro conocimiento de Él, quien nos llamó por su propia gloria y verdad. Y en Efesios 1:3 dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Podemos ver entonces que una cosmovisión cristiana abre abundantes recursos para nosotros, tanto internos como externos. Abundantes recursos que provienen de su gracia común, tanto como de su gracia extraordinaria. Así que nosotros podemos perfectamente completar la comisión que el Señor Jesús nos entregó. Y el resultado de usar esos recursos divinos será reconocer los vastos recursos disponibles que tenemos, mirar el gran fruto que vendrá de esa semilla que el Señor nos entrega y buscar utilizarlas en nuestro diario vivir y en la vida de nuestra nación. Si hacemos eso, si miramos el bosque en la semilla que tenemos en la mano, porque por ahí leí en una parte que nosotros podemos saber cuántas semillas tiene una manzana, pero no sabemos cuántas manzanas hay en una semilla. Y creo que esa parte ya la había compartido un compañero en la clase anterior. Así que debemos mirar el bosque en la semilla. Y el resultado de usar esos recursos divinos que el Señor nos entregó será gente agradecida y humilde. Oh Señor, cada día, gracias Padre, porque tú me das la capacidad, tú me das la dotación, tú me das los talentos, tú me das los recursos cada día de mi vida para hacer todas las cosas. Y humildes, reconociendo que no merecemos nada de eso. Es su gracia extraordinaria la que pone esos recursos espirituales al alcance nuestro, junto con los recursos de la gracia común. Tendremos también la creación de riqueza individual, porque las herramientas aplicadas a los principios producen riqueza. Y son los principios bíblicos tan eternos, son los principios bíblicos tan ciertos que cualquier persona, redimida o no, que los ponga en práctica, va a obtener los resultados que la palabra de Dios dice que va a tener. Así que ponerlos en práctica va a traer riqueza individual. Y crecientemente una libertad y prosperidad para la nación en donde esas personas se encuentran. Tenemos todo esto disponible para nosotros. Tenemos todos estos recursos al alcance para que los podamos usar. Así que podemos ver cómo la cosmovisión de la gente determina las riquezas de las naciones. El modo de pensar de las personas. Cómo una cosmovisión cristiana produce libertad, prosperidad y produce avance. ¿Por qué? Porque los cristianos podemos ver esos recursos de una manera apropiada, podemos usar esos recursos de manera apropiada. Pero una cosmovisión pagana produce esclavitud, escasez y estancamiento. Y ese ejemplo, esa comparación típica la podemos ver en la península coreana. La península coreana está dividida al sur por un país con una cosmovisión cristiana próspero, un país donde hay libertad para trabajar, donde hay libertad económica, donde hay tecnología, donde hay avance y donde hay luz. Y en una fotografía nocturna se puede ver claramente cómo Corea del Sur está lleno de luz en las noches. En cambio,
en Corea del Norte, un país pagano, hay oscuridad. Y hay estancamiento económico y estancamiento tecnológico y estancamiento en la parte de la esclavitud. Entonces, esa similitud de las dos, esa comparación de las dos Coreas en un mismo lugar, con dos perspectivas diferentes, con dos cosmovisiones diferentes, nos permiten concluir que una nación es prosperada al grado que la gente es libre de ver y de usar todos los recursos que han sido dados por Dios. Podemos también de allí observar que Dios está preparando una gran transformación el día de hoy. Está preparando una transformación en todas las áreas de nuestra vida. Estamos viviendo en medio del gran derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes se vio. Él está haciendo que la gente sea consciente de los recursos que tiene para que pueda cumplir su misión. Y estamos viviendo en un tiempo extraordinario, donde el cristianismo está creciendo más que en cualquier otra época en la historia de la humanidad. Lo estamos viendo porque aquí tenemos, por ejemplo, una relación entre la población cristiana y la población mundial total a través de la historia. En 1430 había 1 de cada 99 personas era cristiana. En 1790, 1 de 49. Y podemos ver allí que pasaron 2 siglos para que se hiciera ese cambio de 99 a 49. En 1940, 1 de cada 32 personas. Ya el avance era un poquito más acelerado. Y en el 94, 1 de cada 7. Entonces, hoy tenemos 1 de cada 3 personas son cristianos nominales en el mundo y 1 de cada 7 son cristianos creyentes en la Biblia. Podemos notar que el crecimiento es bastante acelerado del cristianismo. Un ejemplo es en Colombia. En Colombia no tengo los datos de Venezuela, pero en Colombia hace 35 años atrás éramos 10.000 cristianos y ahora hay 8,5 millones de personas nominalmente denominadas cristianas. Entonces, el avance ha sido supremamente alto, es casi el 40% de nuestra población que se congrega en iglesias cristianas. Así que estamos viendo señales de la transformación en el mundo de hoy. Esas señales incluyen un gran derramamiento del Espíritu Santo, las manifestaciones más grandes de la humanidad. También hemos visto la mayor unidad en el cuerpo de Cristo en 1600 años. Nunca antes se había visto lo que pasa ahora, ese movimiento tan grande. El mayor movimiento de oración que el mundo ha conocido. Antes los cristianos estaban relegados a unas pocas zonas del mundo y ahora en todas partes están. Cuando yo era niña, no escuchaba, no sabía lo que era un cristiano o un evangélico, era una cosa como rara, pero ya no, ahora todo el mundo sabe quién es un cristiano, o dónde está una iglesia cristiana, o a qué se dedican, cuáles son sus cantos, muchos los conocen y muchos hasta han asistido a los servicios. Entonces hemos visto también la mayor influencia del tercer mundo en el movimiento cristiano. La cadena de la libertad continúa avanzando. El mayor cambio en la forma de hacer la iglesia desde la Reforma Protestante se está haciendo en estos tiempos. Entonces, amados, la comisión se está cumpliendo. Y es verdad que hay grandes desafíos, más en este tiempo, cuando podemos ver y escuchar de tantas cosas que están pasando con el nuevo orden mundial, con la pandemia, con el endeudamiento de las naciones, la pobreza, bueno, todo esto. Es verdad que los enemigos de Dios están tratando de atacar a su pueblo. También los radicales musulmanes están tratando de matar a su pueblo. Y el mundo secular está intentando por todos los medios imponer su ideología a toda costa. Pero el hecho es que el reino de Dios está marchando hacia adelante y está marchando de una forma maravillosa, como nunca antes el mundo lo había visto. Y este hecho importante es que hoy en día lo podemos ver en que es tan difícil que nosotros lleguemos a entrenarnos, o la oposición que tenemos
a nuestro alrededor, eso demuestra lo que está pasando, cómo es de grande la influencia que está teniendo el cristianismo. Podemos esperar que un gran cambio ocurra. Podemos tener esperanza y darnos cuenta de que un movimiento de Dios está teniendo lugar. Y está teniendo lugar incluyendo la restauración de su verdad bíblica y la expansión de su reino en todas las esferas de la vida. Como está escrito en Lucas 1:33, el crecimiento de su reino nunca se va a detener, nunca va a terminar. Desde el principio, el hombre fue puesto en la tierra, su reino ha estado avanzando y nadie lo puede parar, ninguna organización, nadie está por encima de Dios. Así que si Dios lo escribió allí, eso se va a cumplir. Así que, amados, nos han sido dadas todos los recursos que necesitamos para la vida y la piedad, para la creación de riquezas y para cumplir la comisión de discipular a las naciones y ver su reino venir y que su voluntad sea hecha en esta tierra. Así que debemos construir para el futuro y estar ocupados hasta que Jesús venga. Les voy a compartir una porción de un libro de Bill Burnett que se llama La Tercera Alternativa. Este libro dice en una conclusión acerca de la economía que para tener expansión y libertad económica debemos aprender y enseñar a los niños, a nuestros jovencitos, el carácter cristiano necesario para incrementar la producción. Esto se llama gobierno interno, enseñar el carácter cristiano a los niños. Y los principios que ellos necesitan saber como guía para elegir a sus representantes y para mantener al Estado en sus propios límites y responsabilidades. Este es el gobierno externo. Y recuerden, entre mayor sea nuestro gobierno interno, menos gobierno externo necesitamos. Así que debemos construir para el futuro. Tenemos la misión encomendada por el Señor de traer su reino aquí a la tierra. Tenemos la misión de discipular las naciones. Se nos han sido dados todos los recursos que necesitamos en forma abundante, están sobre la tierra. Solo tenemos que descubrir los talentos que tenemos, lo que cada uno Dios nos dio y ponerlo en práctica y ponerlo al servicio de la iglesia y al servicio del reino del Señor. Les agradezco muchísimo toda su atención y quedo atenta para sus preguntas. Dios les bendiga. Alba, muchísimas gracias. No sé cómo están los demás, pero yo estoy conmovida y eso que ya he visto esta clase. Pues de verdad que hoy ha sido un día de muchísima bendición y sé que en nuestra mente, en las mentes de las personas que estamos escuchando, pues cada vez se están rompiendo cadenas y ataduras que nos hacían creer que no podíamos generar economía o que una crisis era mayor que lo que podíamos hacer. Quiero antes contar rápidamente un testimonio para también animar a personas de otras naciones. En Venezuela, cuando Dios me pidió quedarme, mis planes pues estaban salir y yo quería desarrollar mi carrera y todo, pero fuera de Venezuela porque no veía oportunidades allí. Pero Dios me habla de quedarme y me dice que no me voy a quedar sobreviviendo, sino que tengo que estar ni buscando trabajo de manera secular, sino que tengo que quedarme sirviéndole a Él. Y en ese tiempo, o sea, fue un tiempo de ver realmente al Señor, pero obrar de manera sobrenatural muchísimos milagros, pero, o sea, concluyó diciéndoles que yo pude entender que en mi casa estábamos consumiendo muchísimo más que lo que estábamos generando económicamente. Es decir, en mi casa se vivía tal cual el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los peces que aparece en la Biblia. O sea, en mi casa sí, yo no sé cómo, pero el Señor multiplicaba la comida que teníamos en la alacena. Y algo que entendí es que eso no solamente estaba pasando en mi casa, sino en las casas de aquellas familias cristianas que habían puesto su confianza en el Señor. Pero ahora ver estas clases me reta muchísimo más a entender que no solamente, que estando en Venezuela no solamente tengo un Dios que me va a proveer para lo que necesito,
sino que además me ha dado recursos para que yo genere aún más de lo que necesito y pueda bendecir a otras personas y pueda bendecir a más familias y a la nación. Entonces, oramos para que el Señor pueda realmente mostrar a cada uno de los que escuchamos cuáles son esas semillas que tenemos a la mano y cómo podemos entonces sembrarlas y ver los frutos de esos recursos que ya Dios entregó. Vamos entonces a hacer ahora unas preguntas rápidamente. Hay una pregunta que hacen para Sergio. Dice, me gustaría saber, un momento. Me gustaría saber la opinión del profe en cuanto a algunos cristianos recomendando invertir en Forex. ¿Sería una inversión sabia? Bueno, es una pregunta que sabía que iban a hacer. Entonces, bueno, primero es entender qué es el tema de Forex, ¿no es cierto? Entonces, el tema de Forex se ha basado en la compra y la venta de divisas y aprovechan para, o sea, sabiendo manejar la oferta y la demanda, entonces los precios lógicamente van a variar. Dos cosas. Primero, en muchas ocasiones los temas de Forex o ese tipo de inversiones lo utilizan es para legalizar lo que yo les decía ahorita de unas pirámides, ¿no es cierto? Entonces, primero, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Lo segundo, tal vez la pregunta aquí es decir si es sabio o no es sabio. Pero entonces yo quiero decir, pues, cuál sería como el principio, que cada quien, pues, pueda tener su propio criterio. Creo que eso es libertad. Lo primero es que cuando se va a invertir, pues lógicamente es unos recursos que uno tiene cuando sobra de lo que uno ahorra. O sea que cuando se invierte hay una posibilidad de que los recursos se vayan a perder, ¿no es cierto? Lo otro es que usualmente cuando uno trabaja, pues uno le coloca algo a las cosas. Yo colocaba el ejemplo del agua. Entonces siempre se le da un recurso además de las cosas y eso sería el trabajo. Realmente aquí el tema de decir es bueno o es malo, pues realmente no sería, o sea, no vendría como lugar. La pregunta que yo haría es la siguiente, es ¿dónde está tu corazón? La Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. ¿Estás haciendo este tipo de inversiones para conseguir recursos de inversión? Porque realmente se está buscando servir a otras personas. Yo creo que ese es el punto clave. O sea, primero, tener la claridad de que los recursos de allí se pueden perder. O sea, son unas inversiones de alto riesgo. Cuando hay alto riesgo, hay una mayor utilidad, pero hay riesgo que los recursos se pierdan. Entonces, primero, si se invierte, que no se vaya a afectar la economía ni individual y mucho menos la familiar. Lo segundo, se está invirtiendo allí para tener recursos de una manera sencilla o realmente es para servir a otras personas. Porque realmente eso es lo que hablamos desde el principio, el servir. O sea, la actividad comercial es una manera de servir. Y ya pues que el Señor les diga. Esa sería pues básicamente la respuesta. Chévere, Sergio, gracias. Hay otra pregunta, dice, bueno, hace un comentario y luego una pregunta. Dice, tumbaré una vaca sagrada. Entonces, ¿por qué vemos tanta incoherencia entre los cristianos en cuanto a esos principios? Tristemente, hay mal testimonio de muchísimos cristianos en lo que a finanzas se refiere. ¿En qué cree que estamos fallando? ¿Cómo lograr que la teoría se lleve a la práctica? Bueno, yo creo que hay como dos mandatos. Uno es evangelizar y el otro es de hacer discípulos. Eh, Tal vez en Latinoamérica nos hemos enfocado mucho a evangelizar, a compartir y hablar del evangelio de la salvación, pero no a ser discípulos. Cuando entendemos esos conceptos, realmente estamos siendo discipulados. Cuando los enseñamos, estamos haciendo discípulos a las naciones. Mire qué diferente fue lo que le ocurrió a Estados Unidos. Estados Unidos enfocó su economía precisamente en eso, pero a raíz de que realmente de quienes llegaron allí, pues llegaron con la palabra de Dios, entendiendo que era para aplicar esos principios en la vida, o sea, fueron más allá del evangelio de salvación. Allá llegaron en el Mayflower, llegó William Penn a Pensilvania, entonces realmente llegaron a los primeros 3 estados de Estados Unidos, pues llegó
este evangelio que lo que buscaba era discipular. Algo parecido ocurrió en Europa. Si uno mira los países nórdicos, algunos piensan que Noruega, por ejemplo, es un país civilizado porque supuestamente aplica algo de socialismo. Y no, realmente es lo que dejó la reforma protestante. O sea, realmente la reforma protestante sí dejó esta herencia de la aplicación de los principios. Ahora, ¿por qué no lo hemos aplicado? Seguramente porque no los conocían. Dice Romanos 10:14, ¿cómo irán pues aquel cómo creerán en aquel del cual no han oído? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar unos principios de los cuales no hemos oído? Y el tiempo yo creo que es ahora. Puede llegar mañana, puede llegar en un mes o se puede tardar, pero yo creo que es el momento de comenzar a aplicar esos principios en nuestra vida inicialmente. Chévere, muchísimas gracias, Sergio. Esta pregunta es para Lía. Dice, ¿por qué cree que Jesús dijo que siempre habrá pobres entre nosotros? ¿Me la repites, Chelis, que te escuché entrecortado, por favor? Dice, ¿por qué cree que Jesús dijo que siempre habrá pobres entre nosotros? Bueno, yo creo que estaba profetizando, ¿no? Estaba cumpliendo su rol de profeta. Creo que es potestativo de Dios el que una persona tenga riqueza o no la tenga, ¿sí? Dios da y Dios quita, lo podemos ver claramente en el caso de Job. No que todos los casos sean como el de Job, pero vemos que Dios da, así como da la riqueza, también quita la riqueza. Entonces, creo que el hecho de que haya pobres es para mirar también el corazón de los que no tienen esa pobreza, sino que tienen la manera de ayudarlos. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que seamos como Él, quiere que seamos compasivos, quiere que seamos misericordiosos, quiere que tengamos cuidado otros. O sea, creo que de esa forma el carácter de Cristo se va moldeando en nuestras vidas. El hecho de tener a una persona que tiene mayor necesidad, que todos tenemos necesidades, sino materiales, emocionales, físicas, de salud, o sea, todos en alguna área de nuestra vida tenemos necesidades, pero aquí él se está refiriendo a la pobreza en cuanto a la carencia de recursos económicos. Yo creo que Dios lo que quiere es que nosotros nos hagamos cargo de ellos, ¿sí? Y los bendigamos porque para eso Él también instituyó la iglesia como su cuerpo, ¿sí? Como su representante en la tierra. Y si nosotros analizamos el ministerio de Jesús mientras estuvo acá, él lo que hizo fue enfocarse en los más necesitados. Entonces creo que nosotros deberíamos seguir ese ejemplo y por eso nos dijo, a los pobres siempre los van a tener. A mí no. Aprovechen el momento en el que estoy con ustedes porque a los pobres siempre los van a tener. No sé si eso satisfaga a la persona que hizo la pregunta. Gracias, Lía. Y una pregunta para Alba. Dice, ¿el hecho de trabajar por necesidad nos puede desviar de nuestro propósito? O sea, el trabajar por necesidad. No. Bueno, el trabajar por necesidad. Realmente nosotros hemos visto que la escasez es la que ha movido al ser humano a trabajar y a descubrir y a hacer cosas. O sea, no es que trabajar por necesidad nos desvíe de nuestro propósito, es que de por sí trabajar ya es parte de nuestro propósito en la tierra para transformar este mundo. Y el propósito es que, el caso es que esa necesidad no sea el enfoque principal de nuestros objetivos. Claro que la necesidad nos hace trabajar, pero que no nos desvíe de nuestro propósito en cuanto a que tenemos que trabajar, pero también tenemos que proveer, pero también tenemos que descansar un día a la semana, pero también tenemos que guardar ese día para adorar al Señor, para ocuparnos de nuestra familia y para ocuparnos de las demás cosas. Gracias. Y una última. Sergio quiere responder. Ya, déjame habilitarte.
Dice, hemos oído que el trabajo secular no debería existir para un cristiano. ¿Podría explicarnos un poco más de cómo podríamos ver mejor esto? Es que yo creo que nosotros no podemos separar, o sea, nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y nosotros no podemos separar una cosa de la otra. Entonces, realmente, el trabajo, lo que se llama secular, es un trabajo común y corriente. Realmente estamos para servir. Mira, hay una misión que se llama Alianza Misionera. Es una misión de Estados Unidos. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es que ubican a una persona que tenga su capacitación, que tenga un perfil de trabajo y lo envían a la nación, a una empresa, a una nación y le dicen, su papel allá es evangelizar. O sea, realmente tener ese rol. Entonces, realmente, si una persona tiene un trabajo como carpintero, como ingeniero, como administrador, realmente no es separar lo secular, ese es su llamado. O sea, el lugar donde Dios lo coloque a uno a trabajar, realmente es su campo misionero. Entonces, realmente el trabajo secular, o sea, realmente eso no debería existir. Yo no puedo separar. O sea, cuando uno va, cuando uno está bañando, pues uno tiene cuerpo, alma y espíritu. El espíritu no se queda fuera del baño. Entonces, yo creo que es un ejemplo similar a lo que ocurre con el trabajo secular. Muchas gracias, Sergio. Sí, cuando yo les hablaba acerca de eso que Dios me llamó a hacer cuando me quedé en Venezuela, fue porque Él quería enseñarme algo. Y yo uso el término de un trabajo secular como para darme a entender, pero realmente, pues al hacer mi carrera, que es un llamado dado por Dios, ahora entiendo que lo tengo que hacer con una nueva cosmovisión y utilizar mi carrera como un campo misionero también. Porque no hay separación. Realmente todos podemos generar economía en diferentes, desde el llamado que Dios le hizo a cada uno. Alba quiere añadir algo. Aló. Quiero añadirles que el Señor Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, no estamos separados del trabajo. Y Pablo dice en su ministerio, creo que es a los corintios que les dice, miren, es que yo trabajo para no serles honoroso, para no cargarlos a ustedes con más gastos. Dice, ustedes me han visto trabajar día y noche. Y él realmente trabajaba para sostener sus propios gastos, aunque era un ministro del Evangelio. Entonces también estoy de acuerdo pues con lo que dice Sergio, definitivamente no podemos separar una cosa de la otra. En el trabajo que yo hago, allá estoy llamada a traer el reino de Dios aquí a la tierra. En mi trabajo, que es un trabajo secular, o sea, no trabajo en la iglesia, pero mi trabajo para el reino de los cielos no puede parar. Lía. Bueno, yo quería añadir algo también al respecto, y es que si miramos nosotros cuando Dios crea al hombre, le dice, le da el mandato cultural, que conocemos como mandato cultural. Dominen la tierra, dominen sobre todo lo que hay en la tierra. ¿Y cuál es el primer trabajo que Dios le da a Adán antes de darle a su esposa, a su ayuda idónea? Es que le ponga nombre a los animales. O sea, él no puso a Adán a que adorara, ni que compusiera salmo, ni que se pusiera a orar. No, él le dio un trabajo que era labrar la tierra y ponerle nombre a los animales. ¿Mm? Lo que pasa es que cometemos el error de pensar que el trabajo es un castigo porque tenemos la falsa creencia de que cuando Dios le dice a Adán, a partir de ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que le estaba diciendo era, te va a costar tener el pan para tu sustento, pero el trabajo se lo había dado mucho antes de que Adán cometiera el pecado. Entonces nosotros debemos entender que Dios nos dio la orden de ir y dominar la tierra a través de nuestro trabajo, a través de nuestro llamado. Alguien preguntaba en el chat que cómo hacemos para descubrir el llamado personal. Dios nos va mostrando aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que se nos facilitan, aquellas cosas en las que nos sentimos más inclinados a hacerlas que otras. Por ejemplo, Sergio decía, pues yo puedo cantar, me gusta cantar, pero no lo hago bien, mi llamado no es a cantar, ¿sí? Yo puedo querer ser gimnasta, pero de malas, o sea, tengo una enfermedad en las piernas y puedo quererlo mucho, pero no puedo. Entonces, mi llamado no es a ser gimnasta, mi llamado es otra cosa. Entonces, cada uno depende de lo que con lo que Dios lo haya dotado, descubre su llamado a través de las cosas que
Dios mismo lo va guiando a uno. La palabra dice, lo va guiando. El Señor va creando oportunidades para que tú puedas desarrollar tu llamado, para que tú puedas desarrollar los dones, los talentos y las habilidades que Él te ha dado, y así lo vas descubriendo. Entonces, eso era lo que quería añadir. Chévere, muchas gracias, Lía. Y una última pregunta para cualquiera de los tres que quiera responder. ¿Cómo aplicar todos estos principios de economía en países como Venezuela con una economía tan fluctuante, sin dañarte a ti como emprendedor ni a tus clientes a quienes les sirves con tu producto? ¿Lía? Ya te habilito. Listo. Bueno, la economía, como todo, es algo que empieza del individuo hacia afuera. Lo primero que se da es un cambio interno para luego producirse un cambio externo. Si yo empiezo a aplicar estos principios poco a poco, empiezo a generar una transformación en mi familia, una transformación en mi comunidad, empiezo a enseñarlos, empiezo a compartirlos. El cambio y los cambios nunca en la historia han ocurrido de una manera repentina, ¿sí? Los cambios requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren trabajo y requieren que haya una renovación del pensamiento, es permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros día a día. Eso es como lo principal. Empezar a ponerlos en práctica poquito a poco. No vamos a ver un cambio de la noche a la mañana, hay que ser pacientes, pero no hay que perder la fe y la confianza en Dios. Bien, chévere. Muchísimas gracias. Queremos terminar entonces. Yo les pedí al principio eh, que pudiésemos tomar un tiempo para orar. Entonces, Sergio va a estar orando específicamente por Venezuela y luego Lía va a orar por las otras naciones representadas que se añadieron al curso, para que podamos bendecir tanto a quienes escuchan como también anunciar bendición para las naciones que están representadas. Sergio. Chely, si me permites 30 segundos antes de comenzar a orar, es que hicieron una pregunta en el grupo que cómo salir de las deudas, que creo que es bien importante. Okay, Yo sí. les escribía, lo primero es determinar. Entonces decía el salmista, una cosa he determinado y esa buscaré. Entonces, primero determinar qué va a pagarle de deuda. Segundo, no pensar, no, es que no tengo la plata para pagar, sino creer que Dios va a proveer para que salga de esa deuda. Lo tercero es que hagan un presupuesto. O sea, escribe la visión en las tablas que aunque tardare la visión llegará. Entonces, hacer un presupuesto de lo que voy a pagar. Y lo cuarto, cuando se haga el presupuesto, uno puede decir, no, debo 10 millones, pero si yo lo extiendo a 20 años, eso es una cantidad de plata en intereses. No fijarse en eso, sino fijar el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? La cantidad de dinero que uno puede obtener mensualmente. Era eso para ya poder orar. Bueno. Amado Dios, te bendecimos. Gracias. Y Padre, en esta hora nos colocamos de Dios y bendecimos a Venezuela, Padre. Bendecimos cada ciudadano venezolano, Señor. Y como oraba el apóstol Pablo, Padre, oramos para que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que te conozcan mejor, Padre. Oramos, Señor, para que en este yugo de esclavitud, Señor, que ha querido colocar el hombre, Señor, pues realmente no determina, Señor. Creemos que no determina la libertad que tú le has dado a cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, porque tu palabra dice que por el mismo Espíritu llamó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros profetas, Señor amado. Pues, Señor, creemos que también por el mismo Espíritu tú has traído dones, habilidades y talentos a cada uno de ellos, Señor.
oramos por esta nación, Señor. Oramos por cada venezolano, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo revelación primero de los talentos que tú has traído sobre cada uno de ellos, sobre los talentos, sobre las habilidades, Señor, sobre los recursos internos que hay en cada uno de ellos, Señor, para generar la riqueza, Señor amado. Padre, oramos para que sea abierto el entendimiento, Señor amado, y que ellos logren entender, Señor, que el hacer riquezas es una manera de servirte a ti y no de ser servido, Señor, de servir a los, que es una manera también de servir a las demás personas, pero no de servirse de las demás personas, Padre. Los bendecimos, Señor, pero también oramos para que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que ellos logren descubrir, Señor, nuevas maneras de generar recursos, Señor amado. Oramos para que aún en medio de esta situación ellos determinen, ellos te crean a ti para suplir sus necesidades, para ahorrar, Señor. Mira, puede parecer imposible, Señor, pero era más locura creer que un espíritu de muerte que estaba sobre todo Egipto no tocara exclusivamente a los hijos de Israel, Señor. Y con esa misma fe estamos declarando esto sobre nuestros hermanos venezolanos, Señor. Que aunque tinieblas cubran la tierra, Señor, y oscuridad a las naciones y aún oscuridad a Venezuela, Señor, sobre nuestros hermanos allá en Venezuela amanece el Señor y sobre cada uno de ellos es vista su gloria, Señor. Oramos y creemos, Señor, porque tú has pagado el precio de la libertad de cada uno de ellos, Señor. Y creemos, Señor, lo que dice tu palabra allí en esa profecía para Israel, Señor, en que ellos volverían a su tierra, Señor. Y así, Padre, como en el 48, Señor, la nación de Israel regresó a su tierra y tuvo que luchar y pelear para someter esa tierra, pues así creemos, Señor amado, que así como ha sido exiliado cada hermano venezolano en América Latina y aún en el mundo entero, Señor, oramos para que ese día en el que ellos regresan a su tierra, Señor, y someten y sojuzgan su tierra, Señor, creemos que es más cercano el tiempo que lejano de lo que ha ocurrido, Padre. Los bendecimos, Señor. Hablamos el bien sobre Venezuela, Señor. Oramos, Señor, y hablamos buenos tiempos, mejores tiempos, Señor amado. Oramos, Señor, para que estos tiempos aún son momentos en medio de esta crisis, en medio de este desierto, Señor, donde escuchan tu voz, Señor. Creemos, Señor, que el pueblo tuyo abre los ojos, Señor, y entiende que no es el gobierno, que no es Maduro, Señor, el que trae libertad y el que trae provisión, Señor, sino que en medio del desierto, en medio de la situación, eres tú el que se ha glorificado sobre esta nación. Eres tú el que ha traído provisión, Señor. Eres tú el que ha guardado a cada uno de ellos, Señor. Eres tú el que los ha cuidado aún en la enfermedad y aún en la escasez, Señor. Oramos para que en este tiempo pasajero, porque también pasará esto, Señor amado, que en este tiempo no se envejezca su calzado ni su ropa, Señor, y que aún venga provisión de lo alto, Señor amado, que así como tú pudiste utilizar, Señor, a un cuervo para llevar alimentos, pues tú puedes utilizar personas para que suplen allí, Señor amado, los alimentos, pero más que eso, Señor, el reto es que cada venezolano sea movido a misericordia con su hermano, Señor amado, pero además sean retados a someter la tierra que tú les has entregado. Los bendecimos, Señor, y hablamos del bien tuyo sobre esta nación maravillosa y sobre esta nación próspera llamada Venezuela. Los bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos ahora entonces con Lía, que va a estar orando por las otras naciones representadas. Voy a mencionarlas rápidamente. Tenemos personas de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, Bolivia, Chile, Suecia, Panamá, Puerto Rico, México y Perú. Entonces, oramos todos juntos por estas naciones. Bueno, amado Padre, bendito Dios, gracias, Señor, porque tú desde siempre has amado a los individuos y a las naciones, Padre. Y gracias porque fue tu propósito, Señor, llevada por toda la tierra, Señor. Hoy oramos, bendito Rey, por estas naciones que tú has convocado, Señor, a esta reunión, Padre.
Gracias por cada persona que tú has traído, Señor. Gracias porque ellos, bendito Dios, se convierten en heraldos que portan tu palabra para transformar sus naciones, Señor. Hoy los bendecimos, Señor, y bendecimos, Señor, a sus gobernantes, Padre. Te pedimos, Señor, tu sabiduría, bendito Dios, para cada una de estas naciones, Señor. Pedimos por tu iglesia, por tu pueblo en cada nación mencionada, papito Dios. Te pedimos, Señor, sabiduría para tu pueblo. Te pedimos, Señor, que esa libertad que tú ganaste para tu pueblo en la cruz, bendito Rey, sea evidente, Señor, en la extensión de tu reino aquí en la tierra, papá Dios. Queremos, Señor, que tu reino sea el que se extienda, Señor, en cada rincón del planeta, Señor. Hoy clamamos por el continente americano, Señor. Clamamos por Europa, por Asia, por África, por Oceanía. Papito Dios, pedimos, Señor, que tu palabra sea no solamente predicada, Señor, sino vivida, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Hoy te clamo, bendito Dios, para que seas tú, Señor, trayendo libertad a estas naciones, bendito Dios, libertad en lo económico, libertad en lo político, libertad en las leyes, papito Dios. Clamamos, Señor, por la preservación de tu pueblo, Señor, en medio de la tormenta. Gracias porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que en tiempos de crisis los justos serán prosperados, Señor, y lo hemos visto, Señor, hemos conocido testimonios, Señor, de personas, bendito Rey, que tú has bendecido para poder bendecir a otras, papá. Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que esas enseñanzas que se dieron en este taller, papá lindo, se multipliquen, bendito Rey, en cada nación aquí presente, aquí convocada, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu generosidad, por permitirnos estos recursos, Padre amado, la tecnología, las comunicaciones, el internet, papito Dios, para poder comunicarnos, Señor, estando lejos pero cerca, Señor, porque eres tú el que nos congrega, bendito Dios. A ti sea toda la honra, toda la alabanza y todo el honor en el nombre de tu amado Hijo, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Bien, entonces ya para finalizar rápidamente doy unos anuncios. La próxima semana vamos a comenzar otro ciclo de conferencias donde hablaremos de la providencia de Dios en la historia. El próximo viernes 4 de diciembre hablaremos de historia general y el siguiente viernes 11 de diciembre se estará hablando de la providencia de Dios en la historia de Venezuela. Si desean participar, pueden escribir el mismo número de contacto y registrarse por ese número. Nosotros pues lo registramos y si es alguien que no está registrado aún, puede buscarnos por Jucún Guayana o a la persona que le envió el link puede pedirle nuestro contacto. Si quieren conocer más de estos principios, en enero comienzan las clases en la Escuela Bíblica de Gobierno de Jucún, Medellín. Es una escuela virtual, pueden participar de cualquier nación de habla hispana. Comienzan a mediados de enero y también si están interesados en hacer la escuela Maestros para las Naciones, si son de Venezuela, va a iniciar en febrero del 2021 y si son de Colombia, inician Educación Jucún Bogotá, no ha anunciado su fecha, pero por nuestras redes pueden estar al tanto y nosotros les vamos a dar información. Bucaramanga y Medellín comienzan en junio del 2021. Estas son escuelas presenciales. Educación Jucún Bogotá también hace la escuela de manera online. Y nuevamente, si quieren conocer más acerca de esto, pues pueden escribir a los números de contacto y le daremos mayor información. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Que el Señor les bendiga, les use y siga trabajando en la vida de cada uno. Muchísimas gracias a los profesores. Fue un gusto compartir con ustedes.